A ver, pensemos un momento en el cine. ¿Nos hemos parado a pensar que algunos de los personajes más, pero más icónicos, son en realidad solo una voz? Sí, sí, como lo oyen, son esas presencias que nos marcan, que nos dan órdenes, o que vamos, nos aterrorizan, mucho, mucho antes de que lleguemos a ponerles cara. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuál es el truco? ¿Qué tienen en común estas voces sin cuerpo para ejercer tantísimo poder no solo en la historia, sino sobre nosotros, los espectadores? Bueno, pues vamos a intentar desvelar ese misterio juntos. Vamos con el primer ejemplo, que es brutal. El doctor Mabuse de Fritz Lang. Aquí no vemos a un hombre para nada. Lo que oímos es autoridad pura. Sus órdenes, que parecen salir de la nada, de detrás de una cortina, controlan un imperio criminal entero. Y su poder es absoluto. Y lo es justo por eso, porque no hay un cuerpo que lo contenga, que lo limite. Y bueno, ¿qué me dicen de la madre en Psicosis? Uf, durante prácticamente toda la película es solo eso, una voz. Pero qué voz, es cortante, es posesiva, es terrorífica. Se convierte en una especie de fantasma que se nos mete en la cabeza y que tiene muchísima más fuerza que cualquier imagen que Hitchcock nos pudiera haber mostrado. Y por supuesto, claro, no nos podemos olvidar de HAL 900. Una inteligencia artificial sin cara, con esa voz tan suave, tan calmada, que lo es absolutamente todo. Es la nave, es el guardián y al final es la gran amenaza. Fíjense, Mabuse, la señora Bates, HAL, son tres voces muy distintas, pero todas comparten ese poder tan misterioso y, la verdad, fascinante. Vale, para poder entender de dónde sale ese poder, primero tenemos que cambiar un poco el chip. Vamos a tener que desmontar una de las ideas más básicas que casi todo el mundo da por sentada sobre el cine y sobre cómo funciona el sonido. Y aquí va la idea. Es una idea un poco provocadora del teórico Michel Chion. ¿Están listos? Dice que la banda sonora no existe. Tal cual, que es una ilusión. Sé que suena rarísimo, pero de verdad, quédense conmigo porque van a ver que tiene todo el sentido del mundo. A ver, me explico. En realidad, nuestro cerebro funciona como un mezclador de sonidos súper inteligente y rapidísimo. Cuando vemos a alguien hablando, por ejemplo, su voz parece que sale de su boca, ¿verdad? Se pega a la imagen. Pero, ¿y la música de fondo? ¿O la voz del narrador? Ah, eso lo mandamos a otro sitio, a una especie de espacio imaginario que está fuera de la pantalla. Así que, en el fondo, no oímos una banda sonora como un todo, sino que oímos un montón de sonidos que la imagen nos ayuda a colocar en su sitio. Y dentro de todo ese paisaje de sonidos, no todos son iguales. Para nada. Hay una jerarquía súper clara. Y como bien dice Chion, en la cima de esa pirámide hay un rey. Un rey indiscutible. La voz humana. Y esto, que no es casualidad, tiene un nombre. Se llama vococentrismo. Y es puro instinto de supervivencia, vaya. La analogía que usa Chion es buenísima. Una madre puede estar durmiendo con el ruido de toda la ciudad de fondo, pero se va a despertar al instante si oye el más mínimo quejido de su bebé. Pues lo mismo nos pasa en el cine. En medio de explosiones, música, efectos, nuestro oído instintivamente siempre va a buscar, a aislar y a darle prioridad máxima a la voz humana. Muy bien, ya tenemos las bases. Ahora que entendemos que el sonido no es lo que parece y que la voz manda, estamos listos para resolver, por fin, el misterio del principio. Y la clave de todo esto está en una diferencia fundamental. Por un lado está el sonido visualizado. Oímos a alguien hablar y lo estamos viendo. Fácil. Pero por otro lado está el sonido acusmático, cuando oímos un sonido pero no vemos de dónde sale. Piensen en una voz al otro lado del teléfono, o alguien que nos habla desde detrás de una puerta. Justo ahí, en ese no ver, es donde empieza toda la magia. Y ese poder que nace de oír sin ver, tiene un nombre. Se llama acusmaser. Es el término que acuñó Chion para definir a estos seres voz. ¿Y quiénes son? Pues claro, el doctor Mabuse, la madre de Norman Bates, HAL 9000, exacto, todos ellos son acusmaser. Personajes que son poderosos precisamente por eso, porque los oímos, pero no los vemos. Vale, y ahora viene la pregunta del millón, claro. ¿Por qué funciona tan bien? O sea, ¿qué es lo que hace que un acusmacer sea una herramienta tan potente y muchas veces tan terrorífica en una película? Pues Chion lo resume en 4 poderes, que son casi como superpoderes divinos. Son atributos que nuestra mente, de forma automática, le da a esa voz que no sabemos de dónde viene. Y son estos: ubicuidad, panoptismo, omnisciencia y omnipotencia. Casi nada. Y es que funciona como una cadena, es una cosa que lleva a la otra. Piénsenlo. Si una voz no tiene cuerpo, no está anclada a un sitio, así que puede estar en todas partes, ¿no? Eso es la ubicuidad, ¿vale? Si está en todas partes, puede verlo todo sin ser vista. Eso es el panoptismo. Si lo ve todo, entonces lo sabe todo, omnisciencia. Y claro, si lo sabe todo, puede controlarlo todo, omnipotencia. Es una escalada de poder brutal. Pero ojo,
que este superpoder tiene su talón de Aquiles, su kriptonita. Y es algo tan simple como ser visto. En el mismísimo instante en que le ponemos cara a esa voz, ¡puf! Toda esa magia, toda esa aura de poder se esfuma. Chion le pone un nombre a esto, desacusmatización. Y es que la voz, de repente, se vuelve humana, vulnerable, limitada. Vamos, el final de Psicosis es el ejemplo perfecto de esto, ¿a que sí? Y todo esto nos lleva a una última idea, que la verdad es fascinante. Porque el concepto del Akusmaser no solo cambia la forma en que vemos el cine sonoro, es que le da una vuelta de tuerca completa a cómo entendemos la era del cine mudo. La pregunta parece de trivial, ¿verdad? ¿La era del cine mudo era realmente muda? ¿Había silencio? Bueno, pues la respuesta es mucho, mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Es que, según Chion, llamarlo cine mudo es directamente un error. A ver, los personajes en pantalla no paraban de hablar, de gesticular, movían los labios todo el rato. No eran mudos. El que era sordo era el medio, era el cine. La tecnología de la época no podía grabar las voces que, sin ninguna duda, estaban ahí. Y aquí está lo verdaderamente genial de todo esto. Esa sordera del cine lo que hacía era crear una especie de lienzo en blanco para la imaginación del público. Cada espectador se convertía en el director de doblaje. Por eso Greta Garbo no tenía una voz, tenía millones. Tenía una voz distinta por cada persona que, sentada en la oscuridad de la sala, soñaba e imaginaba cómo sonaría. Por eso, la llegada del cine sonoro tuvo un punto agridulce. Fue un intercambio. Ganamos una voz, la voz real del actor, sí, pero a cambio perdimos millones de voces, todas las que el público había imaginado. De repente, se le puso un sonido concreto y único a algo que antes vivía, libremente, en la mente de cada persona. Como hemos visto, el Akusmaser es mucho más que un simple truco de las pelis de terror. Es una herramienta súper potente que juega con lo que vemos, con lo que oímos y, por encima de todo, con lo que nos hace imaginar. A partir de ahora, la próxima vez que en una película oigan una voz sin ver de dónde sale, ya sabrán qué es, ya conocerán el poder secreto que se esconde detrás. La pregunta ya no es qué es, sino ¿dónde lo van a encontrar la próxima vez?